Buenos días a todos, bienvenidos a nuestro Café Exporta, todos los miércoles. Con nosotros está Alejandra Balsarre, que ya saben cómo es y todo lo que ha explicado, ya la conocen, es de la casa, así que mejor presentación es la de ella. Así que le damos lugar a ella, yo voy a apagar los micrófonos si pueden y vamos a dejar que ella se presente y demás. Bueno, ¿cómo están? Buen día. Un placer poder acompañarlos esta mañana. Como siempre digo, muchas gracias a Casipra por la invitación y por tenerme siempre presente. Este año por distintas cuestiones, bueno, se ha ido posponiendo la cita, pero bueno, acá estoy trayendo un tema al mercado que a todos nos ocupa y nos preocupan esencialmente cuando tenemos algún siniestro o algún reclamo o alguna anomalía. Entonces, bueno, es importante muchas veces dentro de la operación de comercio exterior tener algunas cosas presentes que nos ayuden a poder sortear ese escollo de la mejor manera posible. Y entiendo que la mejor manera es teniendo muchas herramientas o algunas herramientas y algún tipo de conocimiento previo que nos ayude a poder buscar la mejor solución. Y una vez o mientras transitamos ese camino a la solución, que muchas veces está en el presentar el siniestro a la compañía y que la compañía nos designe un liquidador y que el liquidador se ocupe, bueno, también de alguna manera tener la oportunidad de poder controlar o poder ir monitoreando cómo es la situación porque, bueno, muchas veces sucede que todo marcha sobre rieles, pero muchas veces la compañía tiene o el liquidador tiene una opinión o una mirada diferente a cómo van sucediendo las cosas. Entonces, bueno, estar un poco alertas de qué es lo importante tener en cuenta, qué es lo que podemos nosotros saber a priori como para, bueno, poder afrontar ese momento lo mejor posible. Entonces, bueno, les voy a compartir la presentación que, bueno, no sé por qué no está en el lugar que debería estar. A ver si se ve bien. Sí, 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 se ve, Bueno, Ale, se ve bien. entonces armé este rato, esta charla con tres ejes para este encuentro. Tres ejes que son muy importantes al momento de un siniestro. Primero, el conocimiento de nuestro cliente. Segundo, la importancia de la logística, que es, yo les diría, el pilar fundamental para, de alguna manera, diseñar una cobertura de seguros a medida de lo que mi empresa necesita. Y aspectos fundamentales de la cobertura. Esto es un poco la previa la actividad o el momento de la prevención y de lo que tengo que tener en cuenta antes de que llegue un siniestro. O sea, si ustedes me dijeran, Ale, ¿me podés recomendar o nos podés sugerir qué tenemos que tener en cuenta para de alguna manera después caminar un siniestro sin sobresaltos? Bueno, tener en cuenta en el antes, cuando necesito la póliza y voy a pedir la póliza y antes de suscribir la póliza y bla, 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 tener en cuenta estas cosas. Cliente. Entiendo que con nuestra preciada audiencia de hoy debe haber alguien que es cliente, alguien que es tal vez despachante de aduana, alguien que es operador logístico, bueno, alguien que tal vez es de compañía de seguros o broker o colega Paz. Bueno, la pregunta del millón, ¿conocemos nosotros a nuestro cliente? Y yo me imagino, quizás en su cabeza ustedes están pensando, venimos a hablar de siniestros, ¿qué me dice esta señora de que conocemos a nuestro cliente? Pero yo Bueno, igualmente mandé toda la consulta el sábado con copia de compras. perdón, perdón, pensé que me consultaban algo. Eh, ¿Conocemos a nuestro cliente? Bueno, cuestión fundamental, ¿sí? Conocer a nuestro cliente. Y si el cliente somos nosotros mismos, bueno.
tener conocimiento o tener de alguna manera registro de lo importante que es la interrelación entre los sectores de mi empresa. Porque muchas veces nosotros creemos que el tema del seguro depende de solamente la persona que está, que ocupa el lugar en ese departamento, o bueno, si es una persona que es multifunción, que de repente hace, entre otras actividades, también se ocupa de los seguros, bueno, esa persona aislada. Y en este tipo de ramos es importantísimo la interrelación entre seguros con el Departamento de Comercio Exterior, con el Departamento de Logística, con el Departamento de este, tercerizados, le dicen en algunos lugares, me refiero por ejemplo a los transportistas y demás, otros proveedores que hacen a la operación. Mi despachante de aduana, por supuesto, mi forwarder si lo tengo, o sea, de alguna manera es muy importante estar siempre relacionados. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces me pasa que voy a empresas a dar alguna capacitación o a hacer alguna consultoría sobre su póliza de seguros y demás. Y cuando empiezo a hacerles consultas y demás, resulta que no tienen ni idea, por ejemplo, con qué Incoterm se opera, o no tienen idea cuáles son los países de destino y de llegada de la mercadería, o a qué países se exporta, o de qué países importa. Entonces, toda esa información es básica para construir una cobertura de seguros adecuada, con lo cual la comunicación entre todos esos sectores es completamente indispensable para poder conocer cuál es o para de alguna manera poder construir una póliza de seguros adecuada. Entonces, consulta a todos, a ver si como para romper el hielo, ¿cómo ven ustedes el mercado de seguros de transportes? Digamos, ¿tienen algún termómetro de cómo es, de cuáles son las imposibilidades que tienen, cuáles son las compañías con las que operan y si están conformes con los productos que les ofrecen? Y no sé si alguien tiene Pueden preguntas. participar, si no, Sí, sí, bueno, sí, pueden participar, pero no sé si alguien tiene para eso un preguntas. poco puse el disparador. Sí, Si bueno. conocen las coberturas o el riesgo, ustedes lo gestionan a través de su productor o de su broker o de su PAS. Yo a mi parte no conozco mucho, conozco poco, soy más del sistema, pero no sé si alguien tiene alguna consulta, pregunta. Vamos a ver en chat. Están todos tímidos hoy. Sí, O hoy no, se me hoy no quieren. escondieron detrás de las... Bueno, a ver, el mercado hoy día, digamos como que está bastante sectorizado. Hoy día tenemos un mercado en donde no hay demasiada, hay mucha competencia, pero sobre los mismos riesgos. Digamos que muchas veces puedo conseguir mejor costo o mejor cobertura en el quizás cambiarme de compañía de seguros. Pero bueno, digamos como que ofrece algunas alternativas y esas alternativas justamente están dadas en la mayoría de información que nosotros le podamos dar para poder seguir. Y como segundo eje y como pilar fundamental para construir una póliza de seguros adecuada es conocer nuestra logística, ¿sí? Esta es una nube que yo siempre llevo a todas las capacitaciones que se formó en una capacitación a la que yo acudí como oyente y en donde la pregunta era, ¿qué entienden o qué pensamos cuando me dicen seguros de transportes? Esa era la pregunta, entonces, bueno, todos teníamos que, mediante un jueguito, poner en una palabra qué me tiraba. Bueno, la mayor palabra fue logística y realmente ese siempre es mi disparador porque el que la compañía de seguros, mi productor asesor, mi broker, quien tiene a su cargo realizar o brindarme una póliza de seguros adecuada a mi empresa, necesita conocer
básicamente es mi logística. Sobre eso y sobre algunos otros datos muy importantes es donde se construye la póliza de transportes y es completamente necesario porque muchas veces cuando no se saben datos o información sobre la logística, cuando tengo un siniestro, ahí tengo los problemas. Entonces, ¿a qué llamamos seguro de transportes? Bueno, el seguro de transportes o de mercaderías o el seguro que nosotros le llamamos aquí en la Cámara para comercio internacional es aquel que cubre la mercadería en tránsito. ¿En tránsito de dónde? En tránsito en cualquiera de estos medios transportadores. Puede ser un medio de transporte marítimo, un buque, una barcaza, aéreo, en avión, en realidad casi aviones, no avionetas, porque en realidad lo que siempre piden todas las pólizas de seguros es que sean medios de transportes autorizados por los organismos de control, debidamente autorizados para realizar ese transporte, ¿no? O sea, ergo líneas comerciales. Y si es terrestre, también por camión o puede ser por ferrocarril. O por bitrenes, que es otro tipo nuevo de camión o de doble camión, que está autorizado ahora para circular en algunas rutas. Entonces, siempre muy importante que esas sean líneas reconocidas y vuelvo a decir, habilitadas por las leyes para poder circular y, como dice siempre la póliza, en forma eficiente y segura. ¿Cuáles son los tipos de seguros? Bueno, aquí tenemos lo que es importación-exportación, que atañe a comercio internacional, y después lo que es transporte local, cuya diferencia es importación-exportación, cubre los viajes desde cualquier lugar fuera de la República Argentina hasta cualquier punto dentro de República Argentina y viceversa, si fuera exportación. Y los de transporte local cubren todos aquellos viajes que solamente circulan dentro de la República Argentina, cuyo origen y destino son diferentes lugares dentro de República Argentina. Particularidades de este tema y por qué lo traigo a la mesa. Muchas veces es un motivo de exclusión. ¿Por qué? Porque los de terrestre local excluyen los tránsitos de conexión. Y muchas veces lo que pasa es que yo, cliente, le pido a mi productor una póliza para poder cubrir todos los viajes que yo realizo desde, por ejemplo, el puerto de Buenos Aires, el puerto de Campana, el puerto de Rosario, hasta mi depósito final. La realidad es que en general ese tipo de viajes incluye un viaje anterior que es el puerto de origen o el lugar de origen de la mercadería. Por ende, mi mercadería viaja con documentación internacional. De manera que si o sea, mi viaje se inició en otro país, fuera de República Argentina, y realiza un tránsito desde, por ejemplo, Miami hasta Córdoba, que es donde está mi depósito, con una parada obligatoria en el puerto de Buenos Aires, bueno, ese tránsito desde Puerto de Buenos Aires hasta Córdoba es un tránsito de conexión, no es un tránsito de transporte terrestre local. Y muchas veces lo que pasa es que algunas empresas, sin conocimiento de esto, piden una póliza local y cuando tienen un siniestro, así sea a la salida del puerto o viajando desde el puerto hasta mi depósito final, no tiene cobertura porque obviamente excluye los tránsitos de conexión. Y esto me ha pasado, por eso lo traigo, ¿no? Digamos, todos estos casos que yo traigo aquí es porque me ha pasado en algún momento de tener algún tipo de siniestro rechazado, justamente porque la información era equivocada. Entonces, tener en cuenta esto para cualquier cuestión, porque es un problema y un motivo de rechazo justamente cuando tengo un siniestro que excluye o no lo incluye. ¿De qué manera lo podemos asegurar? En una póliza de seguro, ya yendo al seguro en sí, una póliza flotante, por ejemplo, es una póliza que me cubre todos los viajes dentro de una anualidad, con la particularidad y obligatoriedad de que dentro del año
a mes vencido muchas veces o a trimestre vencido, según se pacte con la compañía, yo tengo la obligación de declarar todos los viajes que realizo en ese periodo de tiempo. ¿Para qué? Para que la compañía, bueno, sepa qué riesgo estoy cubierto. La póliza de transportes, además de calzarse en la logística, se calza en algo que se llama el movimiento anual estimado. Quiere decir, ¿cuánto estimo yo que voy a mover en el año? ¿Cuánta mercadería voy a transportar durante el año? Y sobre ese global, la compañía calza la póliza y obviamente nos traslada una tasa para poder suscribir la póliza. Entonces, puedo hacerlo de esa manera. Si yo tengo asiduidad, o sea, si yo soy una empresa que importa y exporta todo el tiempo, o importa o exporta asiduamente, me conviene tener esto, pues si no, cada viaje que realizo le tengo que avisar a la compañía 48, 72 horas antes de que inicie el viaje. Es un chino, o sea, es imposible cumplirlo. Entonces, para eso está este tipo de póliza. Y ahora, si en algún momento yo, no sé, me dedico a empezar fabrico algún producto o tengo que hacer una importación para comprar insumos bueno, ya fabrico el producto y lo exporto, tengo un viaje por mes o dos viajes por mes, quizás no me convenga tener una póliza flotante, quizás me convenga hacer una póliza específica para ese viaje. Entonces, esas son las dos maneras que el mercado ofrece para poder hacer. Y otra de las cuestiones para tener en cuenta antes de llegar a los siniestros es, bueno, ¿cuáles son los contratos que normalmente se vinculan en una travesía marítima y que son importantes porque al momento de siniestro, digamos que nosotros en la jerga decimos que la documentación canta? Entonces, bueno, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Primero, el contrato de compraventa que se traduce en la factura comercial. Segundo, el contrato de transporte, que es el conocimiento de embarque o la guía aérea, pero bueno, acá estamos hablando de travesía marítima. Y luego el contrato de seguros. ¿Por qué reviste importancia cada uno de esos? Bueno, la factura comercial reviste importancia porque ahí nosotros tenemos, más allá del costo de la mercadería, el Incoterm con el que vamos a trabajar. Entonces, es muy importante cuando tenemos un siniestro, por ejemplo, aportar o tener a mano, porque seguramente me lo van a pedir en el primer pedido de documentación, la factura comercial y también el documento de embarque, ¿sí? El conocimiento de embarque o la guía aérea, si fuera. ¿Por qué? Aquí yo marco el Incoterm. ¿Y qué es lo que qué es lo que de alguna manera me informa el Incoterm? O qué le dice a la compañía de seguros el Incoterm? Bueno, el alcance del precio, que en este momento no es tan importante, porque esto va a ser importante al momento de la liquidación. ¿En qué momento y dónde se transfiere el riesgo? Sabrán ustedes que de acuerdo al Incoterm con el cual trabajen, bueno, el riesgo se transfiere al vendedor o al comprador en determinado momento. Entonces, esto rápidamente le permite a la compañía de seguros saber si cuando tengo un siniestro, por ejemplo, me llegó la mercadería dañada al puerto de Buenos Aires o al puerto que sea, o al puerto exterior. Sabiendo el Incoterm, yo lo primero que determino es a quién le corresponde el seguro, dónde se transfirió el riesgo. Y ahí rápidamente puedo saber si todas las acciones que tengo que hacer me corresponden a mí, si soy comprador, o si le corresponden al vendedor o a quién. Y de alguna manera, como cuando hay un siniestro de mercaderías, lo primero que tenemos que hacer es actuar de la manera más rápida y diligente posible, porque cada minuto que tengo la mercadería ahí dando vueltas, pierdo dinero o tengo que pagar dinero, para decirlo de una forma no tan, un poco más elegante. Entonces, necesito saber si opera mi seguro, opera el de mi vendedor o el de mi comprador. Entonces, sabiendo el Incoterm, yo ya sé a dónde termina. Bueno, después, ¿quién contrató y pagó el seguro? Bueno, justamente para dirimir a quién le toca actuar. Y después, bueno, qué documentos tramita cada parte y obligaciones de cada una de las partes, ¿sí? Pero a efectos de seguro, esos tres ítems marcados en amarillo es lo que a mí más me interesa. Después, contrato de transporte. Bueno, ¿por qué me interesa?
Acá yo les marqué unas siglitas que de alguna manera marcan o informan si es un contenedor que se ha consolidado en forma completa, si es un contenedor en donde hay mercadería de varios operadores, si es un contenedor. ¿Y por qué es importante? Porque también muchas veces para determinar cómo fue el siniestro, el lugar en donde fue el siniestro, qué pudo haber pasado y demás, es importante saber o tener información de, por ejemplo, si yo ese contenedor vino directamente desde Miami a mi depósito final y no hubo oportunidad de que nadie lo aperturara. Y entonces si tengo los precintos cambiados, entonces quiere decir que alguien estuvo tocando algo que no tenía que tocar. Distinto es si yo tengo un contenedor que tiene mercadería de varios importadores o exportadores, entonces es un contenedor que varias veces se abrió, cerró, se abrió, cerró, o si tiene trasbordos, bueno, entonces quiere decir que ese contenedor anduvo dando vuelta por algún lado más, no hizo un viaje directo en el mismo buque. Y acá que no lo marqué, pero no sé si se puede apreciar aquí abajo, acá está la fecha en donde comienza el viaje marítimo, que es muy importante porque la compañía cuando yo pido un viaje específico me va a decir fecha de inicio viaje. La fecha de inicio viaje en realidad es la fecha en donde está, valga la redundancia, fechado el conocimiento de embarque. Entonces, eso es muy importante y se tiene en cuenta cuando uno tiene un siniestro para rever. Y por último, y bueno, no más ni menos importante, el tema del contrato del seguro, que es la póliza. Actualmente y desde hace muchos años, a partir del año 1982, la cobertura de seguros para comercio internacional se rige por lo que se llaman las cláusulas del Instituto de Londres o las cláusulas de cargo del Instituto de Londres, que tiene actualmente tres coberturas. Una cobertura que se llama la cobertura A, que cubre un todo riesgo, sería es una póliza que cubre un montón de cosas menos lo que está excluido. Hay una cobertura B que casi no es utilizada, que en realidad al revés de la cobertura A enumera qué es lo que me cubre y también tiene exclusiones. Y la cobertura C, que es, digamos, una cobertura básica, le llamamos nosotros, se llama de libre avería particular porque no cubre daños parciales. Entonces, en este cuadrito, más o menos les hago un comparativo de qué es lo que cubriría cada una de las coberturas. La cobertura A me cubre el todo riesgo de pérdida o daño a la cosa asegurada, salvo las exclusiones. Contribución en avería gruesa, que ahora les voy a contar de qué se trata. Y gastos incurridos por el asegurado para minimizar daños. O sea, me cubre todo menos lo que tengo excluido. ¿Sí? Exclusiones a todas las cosas. Dolo del asegurado, merma, derrame o desgaste ordinario o vicio propio, se llama acá en Argentina, insuficiencia de embalaje o embalaje deficiente, vicio inherente a la naturaleza de las cosas, demora, insolvencia o incumplimiento financiero del armador, armas nucleares, innavegabilidad cuando fuera conocida por el asegurado, o sea, antes de iniciarse la travesía, riesgos de guerra, captura o arresto, armas de guerra abandonadas, huelga y lockout y terrorismo. Salvedad, riesgos de guerra y huelga y lockout se pueden cubrir por adicional, pero la realidad es que muchas veces, como por ejemplo en este momento en donde tenemos un conflicto todavía bélico sin resolverse, cuando empieza a haber este tipo de conflictos, las compañías emiten un hermoso comunicado en donde les dicen, les informamos que por las noticias de público conocimiento, esta compañía dejará de adicionar la cobertura de guerra a partir de X momento. Entonces, es como un arma de doble filo porque la tengo, pero cuando las papas queman, sepan que muchas veces las compañías unilateralmente, porque eso está escrito en la póliza, unilateralmente deciden dejar de cubrir esos riesgos, básicamente porque sus reaseguradores también de alguna manera suspenden esa cobertura.
Entonces, bueno, eh, Claro, pero si, comentarios por al ejemplo, margen. ya el buque ya está, digamos, ya está en tránsito, ya está en proceso, te Sí, agarra igual. en general, o por lo menos lo que ha pasado ahora últimamente es Sí, que lo de horno. respetan esa fecha de salida, digamos, pero bueno, te dicen viajes salidos a partir, qué sé yo, no sé, de mañana, de 20 de agosto o de 19 de agosto, se excluyen. Entonces, todo lo que tenés viajando lo Está, cubre, digamos, lo pero cubre. a partir de fecha de salida, 19 o 20, ya no está. Y lo Entonces, lo mismo que pasó con Terrestre en Chile. Con el cruce también lo mismo. sí, ahí la realidad es que tenés algunas que sí y otras que no. ¿Por qué? Mm, Porque en general la mercadería, a ver, ahí hay que discriminar si esa mercadería, digamos, tiene los medios necesarios como para poder conservarse. O sea, por ejemplo, te hago un ejemplo extremo. Carnes congeladas o carnes claro, enfriadas. Obviamente van en un camión de los que se llama, o en un contenedor de los que se llaman reefer. Entonces, si el contenedor tiene la autonomía y vos tenés la suerte de poder enchufarlo y que siga estando seteado a la temperatura que el importador o exportador sí, ha consignado y demás, y llega en buenas condiciones, ok. Ahora, si la mercadería se daña, ahí estando ahí, es un claro caso de demora que obviamente no tiene cobertura, bajo ningún punto. Entonces, ok. ustedes me van a decir, bueno, la típica, ¿no? ¿Para qué tenemos seguro? ¿Para qué contratamos un seguro? Bueno, hay cosas que se pueden, o sea, entiendo que si yo ya sé que el paso está cerrado, obviamente, aunque tenga programado el viaje, no voy a despachar los camiones. Ahora, esta vuelta hubo camiones que estuvieron parados 34 días. Algunos Sí, 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 seguramente lleva bastante tiempo. estaban en condiciones de poder tener este, mercadería que pueda seguir, digamos, las normativas de lo que la mercadería requería y otras que no. Entonces, bueno, también yo le he dicho alguna vez a algún asegurado mío, ustedes saben que en estas épocas tenemos estos problemas. Yo entiendo que la operación no se puede suspender, porque obviamente, pero digamos que muchas veces tenés de todo en esta viña, ¿no? Tenés la gente que te dice, bueno, en total tengo seguro. Bueno, sepan que el seguro, como yo siempre digo, seguro se lo llevaron preso, seguro no me cubre todo. El aire que respiro, el seguro no lo cubre. Hay muchísimas cosas que el seguro no lo cubre y a veces sucede que la mirada de quien atiende el siniestro, del gestor, del liquidador, es diferente a la que uno puede tener. Entonces, bueno, muchas veces yo a los chicos de la tecnicatura los agoto con el tema de lea la letra chica, o sea, en esta póliza, en este riesgo, en esta póliza, es súper importante leer la letra chica. No dejen de leer la letra chica. Lean todo, pero la letra chica, mírenla, porque ahí es donde muchas veces encontramos elementos y argumentos para poder discutir o dar vuelta a un rechazo o aportar alguna otra documentación que me sirve para salir de la delgada línea de me lo cubre o no me lo cubre. Entonces, y como hoy día inteligencia artificial mediante la gente lee poco, entonces Sí. esta señora que no voy a decir mayor ni antigua, sino eh, con algunos años de experiencia, sugiere lean la letra chica, que ahí encuentran un montón de cuestiones que pueden ser de gran ayuda. Bueno, después cobertura B, ya lo dije, es una cobertura en donde solamente cubre todo lo que tengo en el margen izquierdo de la pantalla, riesgos enumerados, y me excluye lo mismo que la cobertura A más daños intencionales y daños por piratas, que era algo por lo cual una cobertura por la que yo muchos años me reí porque hablábamos de piratas como si fuera novelesco y les puedo asegurar que hace un montón de años hay situaciones de piratas en alta mar
Por ejemplo, vuelta a vuelta en cualquiera de los portales de comercio internacional o aquellos que hablan de, por ejemplo, la revista marítima o que todo, hay descripciones de siniestros de piratas que asaltan barcos como en la época donde empezaron a haber estos seguros. Entonces, sí, cubre de ahí. Y después, la cobertura C, que cubre solamente lo que es daños totales y a consecuencia de fuego o explosión, encalladura, variamiento, hundimiento o zozobra del buque, vuelco o descarrilamiento del medio transportador y colisión, con las mismas exclusiones que hablamos anteriormente. Ale, Entonces, bueno, hay una pregunta en el sí, chat, cómo si no. querés leerla, si querés, es extensa, si querés leerla vos ahí, yo la voy a Ah, leer espérate igual. que me tengo que ir de aquí porque No, no no, tengo el yo la leo chat. si querés, pero más que nada para que la tengas. Si no Sí. la puedo comentar, perdón, Tita, Sí, buenos decime, días. Sí, sí, comentala si ¿cómo no? querés, Alfredo, porque así, porque es extensa, si Sí, Sí, decime. mejor. Gracias, Alejandra, ¿qué tal? Gracias también. Hola. Mira, yo siempre tengo una inquietud. Supongamos que uno hace un mal uso de los Incoterms, entonces quiere exportar una mercadería vía aérea, Sí, establece con el comprador que la cláusula es mal aplicada, FOB, ¿no? sí, Y en el momento de la carga, en la terminal TCA, hay un siniestro, ¿no? La estiba se carga mal, se cae, cuando se está metiendo justo por la puerta de la cabina, de la bodega, y se daña y se comprueba. ¿Qué ocurre en ese caso? Porque lo correcto hubiera sido FCA, ¿no? Entonces ahí hay sí, la FOB, en la condición FOB 2020, establece que el traspaso del riesgo se da cuando la mercadería apoya sobre la borda del buque. exacto. Tal Entonces, cual. ¿qué ocurriría acá? ¿Aplica el seguro del importador? ¿Aplica el seguro del vendedor? Porque hay una zona ahí que, primero, se usó mal el Incoterms y ahí la Sí, póliza de seguro puede decir, mira, acá, perdón, la compañía de seguro, sí. si no detectó que estaba mal hecha la aplicación del Incoterms, tendría que haberle dicho, mira, esa condición no corresponde. Mi Sí, sugerencia es que pongan FCA. sí, ¿Podría rechazar la cobertura de ese siniestro? mira, yo ahí veo dos cosas. Lo primero que te va a objetar la compañía es el tema del mal acondicionamiento y mal estiva, porque ya vimos a ver si, o sea, esto que es, este, bueno, insuficiencia de embalaje está acá, pero por ejemplo en lo que es transporte terrestre lo tenés. Entonces, yo siempre le digo a los chicos, es como una mala palabra, digamos, no es que funcione. Entonces, lo primero el primer motivo de rechazo va a ser el tema de cómo se acondicionó la mercadería o por qué la mala estiva o por qué, o sea, primero entiendo, ¿no? La compañía, pero te digo, habiendo trabajado en compañía de seguros, ¿a dónde va primero la cabeza de un analista de siniestros? Entonces, primero voy por ahí. En realidad, la compañía es raro que te objete cómo está el Incoterm consignado, porque la realidad es que la compañía, o sea, eso es ponele contrato entre el comprador y el vendedor. Entonces, la póliza de seguros no interviene en eso. No, no, no. Después, Mm. quizás, a sabiendas de esto, uno, después de este siniestro, puede modificar el Incoterm, pero en realidad, y ver que es una zona gris y demás. Pero en realidad yo creo que por ahí la discusión no va a ir por el Incoterm, sino por el tema de la estiva. Bueno, a todo esto, algo que yo me olvidé, a ver, esperen si puedo ir para Pero ahí atrás. no podría ocurrir que el vendedor le diga, mira, yo le entregué a tu agente de carga, Sí, con lo cual arreglá vos con tu compañía. Y ahí le total. diga el comprador, le digo, pero perdón, la mercadería no apoyó sobre la borda del avión. Y ahí está el problema de haber utilizado un Incoterms Sí. adecuado. Esto que acá yo había puesto, es buenísima la pregunta que vos me hacés porque me remite a una recomendación que siempre hacemos es que el Incoterm
tenga además consignado el lugar de transferencia de la mercadería. Perfecto, sí. Esa Es, sería la recomendación adecuada, digamos, más allá de después que empezás con una discusión de, bueno, quise muy poner fino. tal cosa, quise hacer la otra, tomé, porque también es cierto y tenés razón de que muchos asegurados no respetan el Incoterm que corresponden, en el sentido de, bueno, pienso en el FOB, pero en realidad si es aéreo, debería ser el FCA. Claro. Entonces, y eso es así. Muchas veces eso sucede, no sé por qué, porque en definitiva no cambia tanto, pero cuando cambian los Incoterms a los 10 años, bueno, tenés un primer año en donde incluso se consigna Incoterm, lugar de transferencia y Inversión. año del Incoterm que vas a utilizar. Si estás usando, por ejemplo, no sé, el año pasado, cuando 2010. cambiamos 2010 o 2020. Bueno, en los años que vienen será 2020 o 2030. Claro. Entonces, la recomendación como para evitarte todo ese mal trago es que no quede el Incoterm pelado, que sea Incoterm más lugar de transferencia. Y entonces ahí, de alguna manera, porque si vos dejás el Incoterm pelado, es exactamente ese lugar que vos describiste donde se transfiere el riesgo. O sea, si vos no le pones nada, es puerto de carga o descarga o depende. Entonces, si vos le decís, no sé, FOB, depósito qué sé yo, depósito en Arroyito Córdoba, chao, se terminó. Claro, No hay, claro. no hay nada más que discutir con eso. O sea, ahí la compañía no te puede objetar nada y posiblemente, vuelvo a decir, el inconveniente va a ser, no van a mirar tanto el Incoterm, sino el primer paso va a ser la mercadería se consolidó bien, la descargaron mal, a dónde cayó, si cayó. O sea, porque vos pensás que la cobertura de transportes en realidad comienza cuando vos cargas la mercadería, por ejemplo, si fuera un camión del piso, cuando toca el suelo, ¿no? Perdón, suelo, tierra. Sí, Cuando toca el piso del camión, del avión, ahí empieza el viaje de transportes. Yo siempre digo, so perjuicio de que vos enciendas o no el camión. claro. Entonces, ahí es donde comenzaría el viaje de transportes. Entonces, yo utilizaría eso. Yo creo que con poner el lugar seguido del Incoterm, ahí te ahorrás un montón no tenés más duda, digamos. Nadie puede dudar de que el lugar de transferencia es el que estás marcando. Muchas gracias, ¿eh? No, por favor. Gracias, Alfredo. Bueno, entonces, ¿qué es un siniestro? ¿No? Un poco para qué vemos en las compañías, no, no pues yo trabajé en compañía de seguros, pero hoy día soy paz independiente, pero bueno, a qué le llaman siniestros? Bueno, es un evento súbito, imprevisto, repentino y accidental. ¿Por qué lo marco? Porque después, ahora vamos a ver cuando les cuente de qué se trata una avería gruesa, que es un siniestro que no tiene asiduidad, pero que sí es un siniestro grande en lo que es una travesía marítima. Ese sí es un siniestro inverso a este, es un siniestro este, eh, realizado para evitar un mal mayor, o sea, un siniestro intencional, no como este que es súbito, imprevisto, repentino, accidental. Eh, ¿Y qué es importante tener en cuenta? Primero, que la póliza esté paga y algo tan tonto y sonso como lo que estoy diciendo, lo digo ¿por qué? Porque muchas veces, en general, las pólizas de transportes de mercadería son pólizas que se realizan en dólares. Entonces, muchas veces existe una diferencia cuando uno paga la póliza, la mayoría de los clientes pagan la póliza a la fecha de emisión, de cambio dólar, a la fecha de emisión de la póliza, que está consignado siempre al pie, y no al momento de la fecha de pago. La cláusula de cobranzas de la póliza dice que uno tiene que pagar la póliza en general al cambio divisa vendedor del día anterior a la fecha de pago. Entonces, si mi póliza tiene un cambio, porque cuando emitieron la póliza el cambio era, no sé, 1460 y yo la pago 20 días más tarde y el cambio es 1500, si yo le pagué a la compañía 1460, tengo una diferencia
porque el dólar al que yo tendría que haber pagado era 1.500. Posiblemente tenga una diferencia dando vuelta ahí y si yo denuncio un siniestro, quizás en la compañía, como hoy día, digamos, no hay tantos analistas de cobranza, sino que se hace todo sistematizado, tenga 2,50 pesos de diferencia, pero me tire que tengo sin cobertura financiera. Y esto la verdad que es una complicación, porque cuando yo tengo una mercadería, como decía recién Alfredo, en el puerto que tuvo un lío y necesito que me manden un liquidador ahora, ya, en este preciso instante, y empezamos con, no, no te lo mando porque no tengo cobertura financiera, me quiero matar, porque cada día que la mercadería está fuera del lugar donde tiene que estar, es plata, 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 plata. Entonces, es importante que tengan en cuenta esto para, de alguna manera, evitarse ese problema que quizás ahora es una cosa menor, pero les puedo asegurar que en el momento que necesito un liquidador urgente es algo mayor. Que esté dentro de la vigencia de la póliza, comprendido en la cobertura, que afecte al interés del asegurado y ajeno a su voluntad. ¿Qué tienen en cuenta las compañías cuando hay un siniestro? Bueno, que el siniestro esté denunciado dentro de los 3 días de conocido o de ocurrido. ¿Por qué la diferencia? Si yo estoy hablando de, llegó mi mercadería al puerto de Buenos Aires, nacionalicé la mercadería, la saqué y en el tránsito de conexión desde el puerto de Buenos Aires hasta mi depósito en Arroyito, vuelco, obviamente la fecha de ocurrido del siniestro es el vuelco, entonces yo sé precisamente cuándo fue y lo puedo. Ahora, si esa mercadería venía en viaje, yo no sé cuándo fue el siniestro. El siniestro pudo haber sido en el día 2 que subió al barco o en el día 25 antes de bajar del barco. Entonces ahí normalmente se coloca fecha de siniestro, la fecha en que está la fecha del conocimiento de embarque como fecha de inicio de viaje y en realidad, bueno, lo conozco cuando voy a nacionalizar la mercadería o cuando me llega mi depósito y me doy cuenta que está en mala condición. Entonces, lo importante siempre es hacerlo. Este es el margen que dice la ley de seguros, la ley 17418 que rige el mercado asegurador, dice dentro de 3 días. ¿Por qué consigna 3 días? Quizás parece muy arbitrario, no lo es tanto. Acá, digamos, lo que es importante es poder ver la mercadería al momento del siniestro y poder hacer las acciones necesarias para poder, o bien, utilizar la mercadería que no está, que no se dañó, o bien, bueno, darle rápida salida para poder hacer lo mejor posible y verificar, no sé, digo, un vuelco en donde se me vuelca, no sé, carne, qué sé yo, cualquier elemento que me corta una ruta, la realidad es que me está causando un perjuicio no solamente a mí, que ya no tengo mi mercadería o que la tengo ya no disponible, sino también para el que utiliza la ruta. Entonces, por eso es el tema de los 3 días. Eh, la- Ahí, Ale, ahí Silvana nos hace una sí, consulta. Pero en el caso de la compañía de seguro, ¿emite la nota de débito correspondiente por la diferencia del cambio? Esa es la sí, pregunta que nos hace. sí, sí, la compañía debería, o sea, la compañía debe emitir la nota de débito y ahí si tenés fecha no pasa nada. El tema es que a veces las compañías se toman su tiempo para la nota de débito, no es automático, o sea, uno estando por fuera piensa que lo que nos pasa también estando en una empresa, uno piensa que todo el mundo está así sentado esperando y que estamos esperando y que está moviendo mi póliza y no. Yo alguna vez trabajando en compañía de seguros, porque trabajé en algunas compañías de seguros, eh, tenía un cliente que me decía, no, bueno, porque fíjate que si hicimos el pago, que no sé cuánto, que esto, entonces me voy a cobranzas y le digo al jefe de cobranzas, Juancito, mira tal cosa, me dice, Ale, había una pila gigante desde el piso hasta ahí con todas las transferencias que había de por días. Entonces me decía, si vos buscas en esa pila la transferencia, o sea, esto era, el cliente me decía, hicimos la transferencia tal día, no te pasé el comprobante, pero fíjate en la transferencia del día, no sé, digamos, 19 de agosto. Fui a cobranzas y Juan me dice, toda esa pila son las transferencias del día 19 de agosto. Si vos la buscás y la encontrás, ok.
digamos. Es como que también en una compañía de seguros no deja de ser una empresa igual que cualquiera de las que podemos ser nosotros o tener como cliente nosotros y tienen como un montón de cuestiones. Entonces, si la compañía emitió la nota de débito, listo, porque yo tengo tiempo para pagarla y ya está. Tiene una fecha de vencimiento y si está en eso me tiene que dar. Pero lo que digo es, muchas veces este proceso de cobranzas está sistematizado, entonces directamente vos ingresás el siniestro a la compañía, el siniestro pasa directamente por lo que sería el módulo de cobranzas y ahí te dice, ¿debe o no debe? Y me ha pasado, pero se los digo con conocimiento, que tenía $5 de diferencia. O sea, $5 en una póliza que paga, no sé, $50.000 de prima es nada. Y a lo mejor el cliente había pagado la póliza al contado, o sea, o en un pago. Entonces, ¿viste cuando decís, me estás cargando $5? Bueno, lo digo, es una redundancia, pero como para que ustedes tengan conocimiento de que esas cuestiones suceden. Obviamente después no te van a rechazar el siniestro por $5. Por lo menos no conozco compañía que lo haga. Discutirás más o menos, pero listo. Pero lo que digo es, al momento, en esa situación que decía Alfredo, vos necesitas que el liquidador vaya urgente. Entonces, a Claro. veces estás dando vuelta con el liquidador que te lo designa o no te lo designa por $5 de diferencia. A eso voy, ¿sí? Y en general, vuelvo a decir, me pasa con las empresas que son aseguradas mías, que a veces no, pero yo ya pagué la póliza, no sé qué, cuando me fijo el cambio dólar, pagan todos a fecha emisión de póliza, porque está convencionalmente así. No me pregunten porque muchas empresas hacen eso, la gran mayoría, ¿sí? Y después me mandan la nota de débito. Eh, no sé si respondí o Sí, queda yo creo que alguna sí. duda, Cualquier cosa Silvana nos consulta de Silvana. vuelta, pero Ok. Bueno, también si el asegurado deja de cumplir maliciosamente o con el tema de suministrar documentación o cambiar documentación o presentar documentación apócrifa, que les puedo asegurar que lo hay, si exagera fraudulentamente los daños o emplea pruebas falsas, y lo que sí es importante también es muchas veces que el liquidador nos pida documentación razonable, porque hoy día sigue habiendo liquidadores que piden el papelito del papelito del papelito del papelito. Entonces, bueno, digamos, hay documentación que es la de rutina, hay documentación que muchas veces se pide para, bueno, no tengo esto, a ver si te puedo presentar lo otro. Antiguamente los liquidadores tenían hasta un formulario en donde estaba ya preestablecido esto, y si no tenías esto, el siniestro no iba para... Y esto quizás lo podés reemplazar con otra cosa. Entonces, digamos, es importante tener comunicación también fluida con el liquidador para decirle, mira, no tengo tal cosa, pero tengo este mail o puedo pedirle a la naviera. El otro día, por ejemplo, tengo un cliente ahora que tiene un siniestro, bueno, un vuelco en donde estuvo afectada la mercadería y el contenedor. Entonces, bueno, con el tema del contenedor, también ahí hay que tener en cuenta cómo está realizado el contrato de fletamento, porque muchas veces no está estipulado el precio del contenedor, el precio de, digamos, el porcentaje de depreciación, si me van a cobrar demora, cuánto me cobran la demora, bueno, un montón de cuestiones que no hacen al seguro, pero que cuando uno pide la documentación para poder indemnizar ese contenedor, me va sumando negativamente siempre, suma negativo, entonces el cliente, volvemos a la pregunta del millón, ¿para qué tengo seguro? Entonces yo lo que digo es, el seguro, al seguro se lo llevaron preso, básicamente, no es que el seguro me cubre, yo tengo una célebre frase, hasta el aire que respiro. Entonces, hay un montón de cuestiones y por eso hablaba de estar en contacto con mi compañero o el Departamento de Comercio Internacional. Pues en este caso yo les decía, bueno, pasame el contrato en donde la naviera te dice, y no había carta de garantía y no sé por qué no estaba el contrato. Entonces, claro, después yo le digo, ¿y qué querés que haga? O sea, si no tengo nada documentado, ¿a dónde documento yo que la naviera te pide? Entonces, bueno, era mail de la naviera, mail del forward, bueno, todo un choclero impresionante que lo que hacía era que cada vez el cliente tuviera que pagar un día más de demora porque no aparecía el papelito que el Departamento de Comercio Exterior debería haber tenido en tiempo y forma para
no pagar la demora. Pero después la culpa era de la compañía de seguros, que como no se expedía, me cobraban la demora. Entonces, digo, ¿no? Después muchas veces me pasa ir a capacitar empresas y se pelean entre, o sea, entre sector y sector, o a veces me decían, no hables nada de este siniestro porque se van a agarrar de las mechas, y les puedo asegurar que se agarran de las mechas, literalmente. Es gracioso, pero no resulta gracioso. Entonces, bueno, volviendo un poco a todo esto, tenemos dos tipos de averías. Una es la avería particular o simple, que es la que en realidad cubre la mercadería, ¿sí? O sea, es cuando lo que vamos a pagar es la mercadería, se dañó la mercadería de su dueño, ¿sí? Y otra es lo que llamamos avería gruesa, que ahí estaba la diferencia. Una avería particular o simple responde a las características de siniestro, ¿sí? En cambio, la avería gruesa es una avería realizada en forma intencional por el capitán del buque, es el que tiene la entidad para hacerlo, y que de alguna manera sirve como para evitar un mal mayor. Por ejemplo, famosa foto que verán en muchos lados, cambiada y demás, incendio en el buque. De alguna manera me está dañando este sector de contenedores o máquinas y demás cuestiones del buque, y estos me quedan libres. Entonces, lo que sucede aquí es, ¿por qué voy a tener que, de alguna manera, penalizar o hacer que los que tenían los contenedores aquí cargados o en bodega, y mismo el buque, se incendió una avería, se incendió la sala de máquinas, por ejemplo, y el incendio se propaga para arriba y demás? Bueno, lo que hago es, de alguna manera, alivianar el buque para que pueda llegar a puerto seguro, y acá, en este siniestro, contribuyen todos con su suma asegurada para poder cada uno pagar su participación y soportar el daño que este sector perdón, este sector y, digamos, la sala de máquinas o las máquinas que hay que reparar, y que el viaje pueda seguir. Entonces, acá lo importante es que al momento que la naviera les informe, o el forwarder, o la naviera a través del forwarder, o a veces de su despachante de aduana, les informe que su mercadería viajaba en tal buque, que el buque tuvo una avería gruesa, van a aparecer liquidadores, que en realidad son internacionales, pidiéndoles una garantía dineraria, en general muy onerosa, para que puedan seguir ellos. Si ustedes tienen póliza de seguros, la compañía es la que ofrece una carta de garantía que de alguna manera da cuenta de que la mercadería está asegurada y que responden hasta la suma asegurada de su mercadería, ¿sí? Y no tienen que pagar nada. Ahora, si la mercadería viaja sin seguro, bueno, ustedes o el dueño de la mercadería es el que tiene que poner en billetes la garantía para poder seguir operando. Esa es la diferencia básica entre esta avería gruesa. En general son siniestros muy importantes, son siniestros donde contribuyen todos: el seguro del buque, el P&I, bueno, el seguro de cada uno de los que tiene carga ahí adentro, ¿sí? Digamos, es algo que se hace intencionalmente. Por ejemplo, acá lo que harían es tal vez tirar todos los contenedores que están dañados al agua para evitar que se siga propagando el fuego, llevar el buque a puerto seguro, y todos los gastos que hay por todo eso, bueno, lo pagan entre todos los que tienen mercadería y casco ahí consignado. ¿Cómo reconocer un eventual siniestro? Bueno, señales de que puedo tener un siniestro: diferencia de peso, diferencia de precinto, contenedor con daños en su estructura exterior, actas de mala condición en la carga, alteraciones de embalaje, olores, manchas y moho, por ejemplo, en el tema de frutas y demás. Por ejemplo, guía aérea, ¿sí? ¿Cómo ver? ¿A qué me refiero con el hecho de actas de mala condición en la carga? Esta es una guía aérea, ¿sí? Que, si ustedes ven acá, dice de condición, no existen actas de condición,
Pero si yo muchas veces miro, acá yo traía 14 bultos cuyo peso manifestado era de 3.576 kilos y en realidad lo que recepciono son 3.556 kilos. O sea que tengo 20 kilos de diferencia. Puede ser un gran problema o puede ser nada. Si yo tengo mercadería de volumen, quizás no sea nada, pero si yo tengo mercadería pequeña, de gran valor, puede ser un montón. Entonces, acá está, yo siempre digo que en la vida, vieron que dicen que hay que tener siempre un abogado amigo, un contador amigo, yo agrego un despachante de aduana amigo o un operador de carga amigo, en especial el despachante, porque el que primero verifica esto es el despachante. Entonces, esto puede ser un gran problema o puede ser la nada misma. La nada misma en el sentido que todas las pólizas tienen una franquicia por la cual cuando tengo un siniestro me descuentan una franquicia, que es aquel porcentaje por el que yo me hago cargo cuando tengo un siniestro. Bueno, si a veces la franquicia es menor a esto que representa el daño, la realidad es que no vale la pena que yo pida una revisación conjunta, tenga la mercadería 1 o 2 días más en aduana hasta que se haga la revisación y demás, este, no sirve. Ahora, tengo que evaluar eso y en realidad está bueno que el cliente lo sepa. Muchas veces el despachante de aduana no lo dice, cuando llega la mercadería al depósito, resulta que me faltan 5 cajas. Yo tuve un cliente que hacía válvulas para la escudería Ferrari y entonces cada cajita así chiquitita tenía un peso poco significativo, pero en valor era un montón. Entonces, si me faltan 10 cajitas, que a lo mejor son los 20 kilos, yo tengo un montón de dinero en esa mercadería, con lo cual es importante tenerlo en cuenta. Y acá, en donde ya el acta me dice condición mercadería aplastada, o sea, yo acá en este caso tengo que pedir una revisación conjunta. Quiero decir, no puedo sacar la mercadería del aeropuerto sin revisar conjuntamente. ¿Quiénes van a revisar conjuntamente? El despachante de aduana, la línea aérea y el liquidador por la compañía de seguros. Entonces, muchas veces, y les digo, me he peleado un montón de viernes a las 6 de la tarde con el despachante de aduana o con un cliente porque me decía, necesito que me mandes un liquidador. ¿Pidieron la revisación conjunta? No, no la pedimos. Bueno, entonces no mandamos liquidador. O sea, en transportes es muy importante marcar a dónde termina la responsabilidad de uno y otro, ¿sí? Porque yo con esta acta de verificación conjunta, en donde la línea aérea de alguna manera reconoce que hubo un siniestro estando en viaje, la compañía de seguros me paga el siniestro y después la compañía repite contra la línea aérea. ¿Me importa o no me importa? Sí, me importa. Para la estadística de siniestros, si la compañía me pagó 100 pesos y después recuperó 70, para la estadística de mi póliza, la compañía me terminó pagando 30. Entonces, el año que viene, cuando yo negocio la tasa de prima, no negocio porque la compañía me pagó 100, negocio porque la compañía me terminó pagando 30. Entonces, es muy importante. Digamos, son cuestiones que no se ven al momento, pero forman parte un poco de la cocina. Y en el caso de transporte de buque, por ejemplo, de aduana, de marítimo, digamos, bueno, tener en cuenta, la mercadería muchas veces sale o con canal verde, o con canal amarillo, con canal naranja, con canal rojo. Si sale con canal, o sea, verde y amarillo no, porque en el verde, digamos, no se revisa documentación, se supone que está todo bien. En el amarillo a veces lo que falta es controlar algún ítem que no está del todo correcto. Naranja ya ahí tenemos alguna diferencia en la documentación, entonces a lo mejor tengo un número de precinto cambiado. Puede ser bueno o puede ser malo, puede ser un problemón o puede ser nada. Puede ser que el operador de carga pobre puso mal el dedo y se equivocó y errores tenemos cualquiera, no pasa nada, o me cambiaron el precinto porque me robaron la mitad de la mercadería. Entonces, me pasa que alguna vez me ha pasado de venir un contenedor de televisores
de Estados Unidos con un pesito cambiado, que sí, que no, que lo abro, que no lo abro, que lo llevo, que no lo llevo. Cuando llegó a depósito, en vez de televisores, tenía piedras. Y pasa, ¿eh? Sigue pasando y pasa un montón. Entonces, esa es la diferencia entre a veces cuidado o no cuidado. Y después, cuando es canal rojo, tengo que revisar antes de salir, porque quiere decir, es como un danger el rojo, es alerta, algo está pasando y no está bien. Contenedores. ¿Qué revisar cuando pido un contenedor para cargar mi mercadería? Bueno, cualquier reparación que sea vieja o reciente, que no esté desnivelado, cualquier tipo de olor. Muchas veces me dicen los clientes, ¿sabes qué? Hay gente que me manda, la naviera me manda todos los contenedores sucios y entonces tengo que lavarlos y qué sé yo. Este, Piensen que muchas veces, la gran mayoría de las veces en esos contenedores va comida, o sea, va mercadería de consumo humano. Eh, el tema de las vigas y la tornillería que esté hecha. ¿Por qué es importante revisar esto antes? Porque si después la naviera me manda para que yo cargue la mercadería, el contenedor está enclenque o tiene algún problema, en el viaje de vuelta, con el contenedor ya cargado, se me puede desfondar, me puede entrar agua, o sea, se me puede caer la mercadería. Entonces, si está dañado la mercadería, perdón, la naviera no me carga el contenedor arriba del buque, pierdo la fecha de ingreso de mi contenedor al buque. ¿Y cuál es el problema? Mi cliente del otro lado del mundo está esperando que llegue esto. Y después, obviamente, cualquier daño me lo cobran. O sea, no es que es gratis. Eh, entonces, acá voy a ver acá. Importante también tener en cuenta en la póliza de seguros, o sea, no solamente cubrir la mercadería, o sea, la póliza de transportes me cubre la mercadería, pero también lo que tengo que cubrir es el contenedor. O sea, el contenedor también es una mercadería. Si yo vuelco y el contenedor se daña, le tengo que pagar el contenedor a la naviera. Si el contenedor no lo tengo asegurado por aparte como contenedor, la compañía me va a pagar solamente la mercadería que está ahí adentro. En este caso, que es una grúa el contenedor se cae de la grúa, se aplasta, que yo este contenedor se lo tengo que pagar por bueno a la naviera, pero si no lo tengo asegurado, se lo tengo que pagar igual y la compañía de seguro me va a pagar la mercadería que está adentro si se dañó. Entonces, importante saber si o incluir en mi póliza de seguros el tema de los contenedores. Los contenedores se aseguran por tipo de contenedor y por un valor estándar del contenedor en el mercado. Y cuando hay un siniestro, lo importante que sepan es que no importa la suma asegurada que le hayan puesto, en general es por contrato, sino que todos los contratos y todas las pólizas de seguros dicen que lo que descuentan es el valor de depreciación del contenedor por años de uso. Entonces siempre van a tener una franquicia. Eh, Acá, por ejemplo, es un vuelco de un contenedor reefer, o sea, este camión llevaba o este contenedor llevaba mercadería congelada que se exportaba, volcó en el viaje de conexión desde la planta frigorífica hasta el puerto de Buenos Aires. Eh, Importante saber qué cláusula de frío tiene mi póliza si yo exporto carne. ¿Por qué? Porque la gran desgracia de esta cláusula de frío es que en la mayoría de las compañías me piden que el equipo de frío se paralice, esté paralizado X cantidad de horas de tiempo. O sea, la franquicia es no solamente dineraria, sino en horas, ¿sí? Entonces, muchas veces lo que dicen los choferes cuando está la entrevista con el liquidador es, pero usted no se dio cuenta que este contenedor, acá no, porque obviamente volcó y como verán, volcó en un lugar muy feo y obviamente el equipo de frío se destruyó. Pero por ahí muchas veces pasa que la mercadería llega a puerto con menos valor, o sea, menos temperatura de la que tenía que estar. La pregunta del millón es, ¿pues usted no se dio cuenta que el equipo dejó de funcionar? Y los choferes que dicen, no, pero yo no hice nada porque el equipo nunca dejó de funcionar. Siempre funcionó, pero empezó a
a hacer variación de temperatura o a marcar menos de lo que estaba seteado. Entonces, si yo no tengo una cláusula amplia en donde no me exija que se paralice para que me paguen el siniestro y tengo un siniestro y el chofer me dice, no, pero el equipo no dejó de funcionar nunca, es un siniestro que no va a tener cobertura. Entonces, lo traigo porque es un siniestro, digamos, un tipo de siniestro bastante polémico y asiduo, en especial últimamente que hay bastante exportación del tema carnes y del tema frutas y demás. Entonces, como para que revisen en su póliza de seguros qué cláusula de frío es la que tienen. Y ya para ir finalizando, porque no sé cómo estamos con la hora, no sé si estamos muy mal. Son Ustedes me, 12:10. ustedes me dicen, bueno, ¿sigo o No, un falta poquito? poquito, no, un poco Bueno, más, Ale, así ya acá ven, cerrás si por querés. ejemplo, siniestro de vuelco seguido de robo. Esto también. Mm, Siniestro que venía del puerto, iba a su depósito final, vuelca. ¿Y qué pasa? No tengo daños, quizás. No solamente tengo daños por el vuelco, sino porque la gente se me lleva toda la mercadería. claro. Digamos, entonces revisar también que tenga obviamente robo, hurto, falta de entrega, desaparición, que es un adicional, ¿sí? Eh, bueno, acá un poco el tema de exclusiones, ¿sí? O sea, verán la primer foto que va a la izquierda, esto no está consolidado en forma eficiente y seguro para soportar la aventura del transporte, que es lo que dice la póliza de seguros. Entonces, si acá esto en cualquier momento, si vuelca y queda tumbado, bueno, listo, porque la foto no va a ser esta, sino el camión tumbado. Pero si pierdo la mitad de la mercadería, esto no resiste comentario. Y la foto de la derecha es porque acá la mercadería es una mercadería muy grande. Cuando uno tiene mercaderías peligrosas o de gran porte, bueno, hay que hacer un permiso especial en vialidad. ¿Para qué? Para que la ruta esté habilitada solamente para transportar esos bienes que son mucha dimensión, o sea, son muy dimensionados y que, digamos, circulando al momento que circulan autos particulares u otros camiones, pueden provocar alguna tragedia. Eh, nosotros tenemos un asegurado que hace los postes para la energía eólica y que son Ah, eso unos sí, sí, terribles. lo vimos. En la ruta se ven Terrible, gigantes. no Mm, encontré, estuve buscando fotos, pero no tenían ninguno, porque gracias a Dios no se siniestró ninguno, pero bueno. Entonces, pero bueno, cuando ellos circulan, sí, es como que la ruta, en general lo hacen de noche y la ruta está cortada. Entonces, principales exclusiones, acá como para que se vea bien. Bueno. Una es dolo del asegurado, o sea, cualquier conducta dolosa que uno haga, digamos, a propósito. Merma, derrame o desgaste ordinario. Esto es mucho para mercadería que viene a granel, que sé yo, cereales a granel o fertilizantes a granel. Sí, hay un tipo un mínimo de merma en donde no se considera cuando tengo una pérdida, porque obviamente al descargar y cargar se considera que puede haber algo así. Insuficiencia de embalaje, esto es muy importante, es un causal importantísimo de seguro y acá en realidad lo que hay que tener en cuenta es si quién consolidó la mercadería, o sea, quién preparó la mercadería para eso, ¿sí? Vicio inherente o naturaleza de la cosa asegurada, que va de la mano con demora. Hubo un siniestro que yo expuse en alguna otra charla de Casipra, acá hace unos años en el puerto de Buenos Aires se cayó una grúa pórtico justo arriba del buque y el buque tenía que salir el 2 de enero y terminó saliendo el 4 de abril, o sea, estuvo 3 meses parado mientras se arregló y demás. La mercadería que ya estaba cargada ahí, en bodega, quedó en bodega porque no se puede tocar. Y uno de mis clientes exportaba mosto de vino, con lo cual cuando llegó a Estados Unidos estaba todo podrido, con vicio, y
es un claro caso de demora que la compañía no indemniza. Ahora, hay un montón de acciones que se pueden hacer para, en definitivas cuentas, cobrar de quién ocasionó el daño. Vuelvo a decir, en transportes es muy importante quién tiene la responsabilidad de la cosa y dejarlo asentado, ¿sí? Eso es lo más importante. Entonces, bueno, estos clientes, como habían hecho los protestos y demás, bueno, se reclamó al dueño del pórtico que ocasionó el daño y fue un siniestro millonario, pues imagínense que todo el mundo que tenía contenedores cargados reclamó ahí y no cobró de su compañía de seguros, pero sí cobró del otro lado. Y bueno, estos ítems. Entonces, bueno, estas medidas de custodia que lo vamos a ver en otro momento seguramente. Y esto, este es un típico reclamo de viernes a las 6 de la tarde. Yo tenía un ingeniero amigo que decía, los siniestros suceden los viernes después, entre los viernes después de las 6 de la tarde y los domingos a las 10 de la noche, efectivamente. Bueno, viernes a la noche, un cliente mío de la Inducta Láctea me manda esto todo apurado, no, que necesitamos trasvasar la mercadería, que el buque sale mañana, que no sé qué. Digo, ¿a dónde está el siniestro? ¿A dónde está el siniestro acá? O sea, acá lo que pasó es que el camionero, no es que se rompió la calle, el camionero, no sé por qué, se fue corriendo de lado, pero digamos, acá lo que había que hacer es no trasvasar la mercadería, sino cambiar el contenedor a otro camión, y es algo inherente al transportista terrestre, no a mi cliente que era, que sí o sí tenía que llegar ese contenedor antes del sábado al mediodía que salía el buque o que tenía que ir a cargar. Pero como para que tengan idea de un montón de cuestiones que a veces se asimilan a siniestros y que no es un siniestro. Eh, bueno, ya termino, dos filminas no más. ¿Cuáles son los problemas relacionados con las coberturas? Bueno, eh, consignar adecuadamente el tipo de mercadería en la póliza, ¿sí? Muchas veces la descripción de la mercadería no es la correcta, entonces ojo con eso, ponerla como corresponde. Mal acondicionamiento de las mercaderías. Este es un siniestro que me llevó un año pelearme con la compañía de seguros. ¿Por qué? Mi cliente, si ustedes ven acá, este Sí, cuadradito y hay ahí un. abajo había una cuba que iba de Buenos Aires a Santa Fe. Se lo dan a un transportista, el cliente de la compañía de seguros era mi cliente, alguien de la industria lechera, llevaba esta cuba que yo lo había acondicionado sumamente bien entre pallets y demás. ¿Qué pasó? El transportista lo mandó en un viaje de vuelta con el camión vacío y con todos los pallets estos Los mal palos vacíos apilados, mal arriba, los puestos palos en la vacíos primer adelante. en la primer, no sé, lugar en donde tuvo que dar vuelta el camión. Se le fue todo encima, obviamente cuando llegó y esto iba a Santa Fe, estaba todo roto. Y la compañía me lo rechaza por mal estibaje. Y la realidad es que mi cliente había estibado bien la mercadería, porque esto estaba paletizado para que llegue bien. Lo que pasa es que el transportista no hizo lo que tenía que hacer. Entonces, cuidado, porque muchas veces la compañía me dice, no, por mal estibaje, pero el transportista no era el cliente de la compañía. De la industria láctea era el cliente de la compañía. Entonces, la compañía, ¿qué debe hacer acá? La compañía lo que debe hacer es pagarme a mí, pagarle a nuestro cliente de la industria lechera y después repetir contra el transportista. Porque claramente hay acá un mal estibaje, pero no era de mi cliente. Además, los palos los llevaba la compañía, digamos, los llevaba el transporte. Los palos los llevaba por el viaje que iba a hacer y los tenía ahí, pero Sí, no tenía por pero qué estar digamos, tampoco. ¿qué me dice la compañía? Mercadería, lo que fuera, eh, acondicionado de forma eficiente y segura Mm. para soportar la aventura de transporte. Ellos, acá no tenía ninguna foto para que vean, pero esto estaba todo paletizado y puesto en caja, cajita, cajón para que llegue bien. Imagínense el golpe que se debe haber dado para que llegue abollado. Y obviamente eso que eran unas cubas para una máquina no servía más. Entonces, bueno, tuve un año peleándome con el liquidador y la compañía de seguros para que al final me lo paguen y me lo terminaron pagando porque correspondía. Pero bueno, a veces si uno no es muy perseverante y no tiene un montón de razones por las cuales, o sea,
no les puedo asegurar lo que fue todo ese año. No era un siniestro tan grande, estábamos hablando más o menos de $5.000, pero para el cliente sí lo era y le correspondía, que además era mucho, era poco, le corresponde, ese es el tema. Bueno, embalaje deficiente, tránsitos de conexión, no dejar las mercaderías a disposición. Muchas veces vuelco, junto todo y a lo mejor yo tengo un cliente que tiene la costumbre o tiene por costumbre, cuando la mercadería no es apta o se le rompieron, la dona. Y la realidad es que antes de donarla, la compañía la tiene que ir a verificar. Entonces ya le dije varias veces porque ya alguna vez no le pagaron lo que le debían pagar, le dije, no lo puedes donar. Bueno, pero en nuestro protocolo está bien, en el protocolo está, pero tenés que hacer un insert y decir, antes de donarla, necesito que el liquidador la vea. Una vez que el liquidador la vio y te dice, ok, y tenés el mail escrito del que dice, ok, disponé de la mercadería, ahí lo haces. Porque si no, se agarran de eso como para no reconocer eso. Cambiar el curso del viaje, muchas veces el viaje es una cosa y por alguna razón, no sé, por ejemplo, hay una avería en el buque y el buque en vez de llegar al puerto de destino tiene que hacer un puerto intermedio porque, bueno, para reparación inmediatamente tengo que notificar a la compañía. ¿Sí? No esperar a que llegue el viaje. Tengo que notificar en el momento en que la naviera me avisa que en vez de llegar a Miami, va a llegar a otro lado porque hay que reparar el buque. El tema de las cláusulas de custodia, que lo dejamos para otro CACIPRA, y el de paralización de equipo frigorífico, que ya lo dije. Bueno, últimas cuestiones. Primeras acciones al momento de siniestro, informar inmediatamente al responsable de seguro, broker, aseguradora, depende, todo evento que ocasione daños o bienes asegurados, por esto que decía, la falta de denuncia en tiempo y forma, puede implicar pérdida de cobertura. Actuar como si no se contara con seguro contratado. Yo entiendo que esto es difícil, pero lo que digo es, muchas veces es, bueno, total, tengo seguro. Si yo no tuviera seguro, ¿dejaría la mercadería tirada? ¿Dejaría que me la lleven? ¿La dejaría ahí arrumbada? Entiendo que no. Entonces, hay algo que es muy valorado en la compañía de seguros y que obviamente cada vez más es casi obligatorio, que es hacer lo posible para minimizar la pérdida, ¿sí? Y hoy día estoy discutiendo un siniestro de vuelco en donde es vuelco, pero entiende el liquidador que el cliente no hizo lo posible para salvaguardar la mercadería. La mercadería estaba toda hecha bolsa, embarrada, nadie iba a exponer su marca para comercializar algo que no, ya deja de estar en el estado original. Entonces, bueno, me estoy peleando con el liquidador por esa historieta, pero bueno, eso es no alterar las condiciones de la mercadería hasta que el broker o liquidador o compañía me diga qué es lo que tengo que hacer. Tomar fotografías o videos para documentar el daño, separar la carga recuperada, y la que está en buena condición de la que ya es inservible, porque obviamente se puede disponer o a veces se puede vender para otro uso. Nunca aceptar o reconocer responsabilidad, ojo, lo que firman, firmame acá, firmame acá rápidamente, ojo, porque en donde firmo, recibí conforme, chau. O sea, basta para que la compañía no reconozca nada. Bueno, proveer lo necesario para evitar el daño. Presentar los protestos, o sea, ni bien yo veo en aduana o en aeropuerto o lo que sea una diferencia, bueno, se pide la revisación conjunta, se labra el acta correspondiente y ahí todos amigos sigue el viaje. Y dejar asentado cualquier anomalía en la documentación a fin de que la compañía después pueda recuperar. Y finalizamos. Les, a ver, no sé si tenemos, bueno, esto no, alguna consulta. No, creo que no, Ale. Igual, buenísima la charla y es más, seguramente vamos a tratar que también la próxima puedas venir acá presencial, que estamos armando todo el lugar para que puedan estar también presente y virtual. Vamos a tratar de hacerlo de esa forma también para ayudarlos.
Pero excelente, excelente. Voy a estar compartiendo esto en mi canal de YouTube. Ya no falta, voy a subir los últimos videos que me faltan, pero ya estuvimos subiendo todos. Vamos a comunicarlos, así que de verdad, muchísimas gracias, Ale, por todo el conocimiento y por compartir con todos nosotros. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Espero, Hay algo que pregunta Edgardo, que dice, ¿se puede sí. asegurar las cargas de viajes por Curry? Sí, pero lo tenés que poner específicamente en la póliza, ¿sí? Ah, ok, Incluso va a tener seguramente un movimiento anual estimado y una responsabilidad máxima diferente a la que tenés por avión normalmente o por camión, digamos. Tiene que decir especialmente lo mismo que si asegurás por tren, podés asegurar la mercadería por viaje o por vagón claro. y Lo que hablabas tenés hoy. distintas responsabilidades. Y obviamente en caso de siniestro, eh, distinta liquidación de siniestros, ¿sí? Eso es importante tenerlo en cuenta. Por eso digo, siempre es muy importante la interrelación entre los sectores, seguros con comercio exterior, logística, el tema de los transportistas, en algunas empresas se llama servicios tercerizados, porque ahí es donde ustedes o su productor o el broker pueden advertir a dónde tienen que poner algún punto especial en la póliza. Perfecto, Ale. Perfecto. Bueno, creo que nadie más consulta por ahora. Nada. Muchísimas gracias por todo, Ale, de No, de verdad. nada, a disposición para lo que precisen y bueno, nos vemos en cualquier Nos vemos oportunidad. y nosotros nos vemos el próximo miércoles casi Exporta. A todos, gracias por estar y después vamos a estar subiendo video y todo. Muchísimas gracias a todos. Bueno, que anden bien. No, Chao, de nada, chao. Alfredo, chau.